Pedro Andrade, líder del territorio retail para Grupo Scanda. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Este webinar es muy interesante. El día de hoy vamos a platicar sobre los datos que impulsan las decisiones y cómo optimizar la gestión de la información dentro del sector retail. Importante, vamos a platicar sobre cómo podemos aprovechar al máximo el uso de todos los datos con los que contamos a nivel histórico, actuales, y cómo podemos impulsar la toma de decisiones desde una perspectiva estratégica, totalmente enfocada en el crecimiento del negocio y la transformación del sector retail. Todo esto mediante una correcta gestión de la información con la que contamos. Vamos a poder visualizar los beneficios de una manera tangible, ¿no? Cómo podemos optimizar la toma de decisiones, cómo tenemos información más confiable, certera, en tiempo real, cómo podemos disminuir los errores por el tema de factores humanos y cómo podemos tener este conocimiento amplio del cliente, ¿no? De una forma profunda de cada uno de nuestros clientes. El día de hoy tenemos invitados especiales. Muchas gracias. Nos acompaña Aline Jiménez, ella es nuestra gerente de producto. Nos acompaña también el especialista en el manejo de datos, Adolfo Rivelin. Hoy nos van a acompañar en esta sesión. Con ellos podemos platicar a detalle, vamos a poder despejar dudas. Y pues bueno, información importante, como ya saben, en los webinars anteriores vamos a obsequiar un assessment para arquitectura de datos. Durante la transmisión vamos a estar compartiendo un slide con un código QR para que ingresen algunos datos, respondan algunas preguntas y bueno, se hagan acreedores a este ejercicio tan valioso, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar. Nosotros en esta sesión vamos a platicar sobre el Modern Data Warehouse, vamos a platicar sobre datos maestros, vamos a ver desde una profundidad más analítica el tema predictivo, la analítica predictiva, los casos de uso y, por supuesto, lo que les comentaba, el tema del regalo sorpresa, ¿no? Para todos ustedes. Excelente. Vamos a comenzar con un poco de concientización sobre los retos a los que enfrenta estos repositorios de datos actuales, ¿no? ¿Qué retos nos enfrentamos hoy en día? Bueno, tenemos como principal reto el tema de los costos totales de propiedad. Son altos hoy en día. El tema del licenciamiento, de la operación. Otro de los grandes retos, pues, es la calidez de la información, ¿no? Que sea válida, que sea certera, que sea lo más orientada hacia nuestro negocio, que eso es un punto muy importante. También que sepamos o que se pueda hacer esta separación entre arquitecturas analíticas de las transaccionales. Esto es totalmente importante, vamos a entrar un poco más en detalle en unos momentos. Y cómo podemos y cómo puede soportar datos no estructurados y toda la gestión de la Big Data, ¿no? Todo ese tema vamos a revisarlo de una manera más profunda, más consciente. Aline, me gustaría dejarte el micrófono. Bienvenida, muchas gracias por estar en esta sesión. ¿Qué nos puedes decir sobre estos temas? Adelante. Muchas gracias, Pedro. Te voy a pedir, por favor, si nos apoyas con el siguiente slide, empezando con los puntos de la agenda. Con mucho gusto. Lo que hemos encontrado principalmente, a lo que nos enfrentamos, es no tener una visión integral de la información, ¿no? Muchas veces tenemos información en distintos repositorios, fuentes de datos, pueden ser estas bases de datos, CRM, incluso Exceles, ¿no? O por ahí documentos que no estén estructurados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están dispersos en múltiples fuentes, es difícil tener una visión coherente de toda la información. Esto nos limita nuestra comprensión global, por ejemplo, de los clientes, de los productos, incluso a veces hasta de los mismos inventarios, proveedores, etcétera, ¿no? Por ende, esto pues nos lleva a tener una toma de decisiones pues más difícil, ¿no? Porque necesitamos estar extrayendo pedazo por pedazo, armando como el rompecabezas, ¿no? Esto nos lleva tiempo y pues en vez no tenemos esta visión global. También al tener, por ejemplo, optimizar el data warehouse, tenemos ya la confianza de contar con información precisa y eficiente. ¿Esto qué nos ayuda? A tener una mejor planificación y estrategia, analizar tendencias de compra, identificar, por ejemplo, patrones de gastos con la parte de analítica y pronosticar necesidades futuras que pueda tener la empresa.
También incrementamos la capacidad de respuesta porque tenemos ya concentradas todas las fuentes. Eso nos hace reducir el tiempo y de alguna manera ser más eficientes cuando estamos buscando este tipo de información. La capacidad de contar con datos centralizados también nos permite realizar un análisis y generación de informes más preciso. Esto nos ayuda, sobre todo, a ahorrar tiempo y esfuerzo, lo que nos permite ser más productivo en las áreas core del negocio y atención y foco donde sí se requiere. Estos reportes incluso pueden ser elaborados de manera automática y así empoderar a cada área de negocio. No sé si nos ha pasado, pero en muchas de las ocasiones hay un área que se encarga como de estar analizando todo este reporteo, ¿no? Para al final darnos cuenta que no están integradas todas las bases o que la información no está homologada. Lo que nosotros pretendemos es tener con esta gestión de datos ya homologada, pues una visión central que esto pueda ser consumido de manera automática por cada área que así lo necesite. Obviamente llegar a este nivel nos involucra otras actividades y aquí les voy a contar una anécdota. Hace más o menos 6 meses tuve la oportunidad de conocer mediante un director de TI a un gerente del área de mercadotecnia. Él es el encargado de una de las áreas más importantes de la empresa de retail porque pues es el responsable de un call center y es una unidad medular de captación de pedidos, ¿no? Él se encarga de ir registrando todos los pedidos y bueno, él manejaba los clientes más importantes. Entonces, elaborar una campaña para fidelizar a sus clientes. Ya están en la etapa de pruebas, ya seleccionaron pues, quiénes iban a ser los que integraban esta etapa. Y de pronto, en la etapa de pruebas, se dan cuenta que las direcciones de su catálogo, que estaba registrado en el CRM, las direcciones estaban incompletas. Los números telefónicos eran inválidos. De pronto ahí la calle no coincidía con la colonia. Los códigos postales no coincidían tampoco con la dirección y había correos electrónicos inválidos, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, o sea, puedes tener incluso el data warehouse, porque ellos me decían, Aline, yo ya tengo data warehouse, no hay ningún problema, pero cuando quieren hacer esta campaña específicamente de marketing, se dan cuenta que los datos pues no están homologados. Aquí vemos, por ejemplo, la importancia de pues poder tener todos estos criterios y generar un ambiente que nos permita tener esta homologación, transformación del dato y asegurar la calidad del mismo, ¿no? Entonces, digamos que existen ciertos pasos para que podamos llegar hasta allá, pero bueno, para ver estos sistemas ya de manera integrada, Adolfo nos va a apoyar con el siguiente slide. Adelante. Sí, gracias, Ali. Bueno, básicamente los retos que normalmente se enfrenta una organización cuando quiere explotar la información, pues son diversos dependiendo de las fuentes de información, ¿no? Entre los más comunes o que se trabajan normalmente, pues es trabajar la información estructurada. ¿Qué es la información estructurada? Pues son las bases de datos, pueden entrar ahí, por ejemplo, si tenemos nuestra información en archivos de Excel, que sabemos bien qué columna tiene, por ejemplo, el nombre, qué columna tiene el campo de teléfono, es decir, ya tenemos bien tipificado el tipo de información que vamos a estar trabajando. Pero existen otros retos que nos llevan a tener que ingresar tecnologías pues un poquito diferentes o avanzadas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de información semiestructurada, que es la información de redes sociales, bueno, X ahora, Facebook, las distintas redes sociales, incluso LinkedIn, pues ahí nos enfrentamos al que el consumo de información pues es de manera diferente, ¿no? No estamos hablando de que esa información se consume por medio de APIs y pues cómo la entrega es diferente, ¿no? Ya estamos hablando de estructuras semiestructuradas. ¿Por qué semiestructuradas? Porque en un mismo campo puede venir una diversidad de 2 o más datos, lo cual implica que el tratamiento de esa información pues tenga que ser diferente para que pueda ser explotada. Y por último, bueno, tenemos las más complejas de las fuentes que actualmente existen, que son las no estructuradas. ¿Qué son fuentes no estructuradas? Por ejemplo, hemos tenido clientes que la información nace de papel. Entonces, cuando la información nace de papel y de escritura a mano, pues lo que se tiene que hacer es, primero digitalizar, escanear ese papel. Después, bueno, se les llama las tecnologías visión artificial, que prácticamente es hacer que pues, un componente tecnológico traduzca o leer la parte escrita para poder traducirlo a una parte de campos, ¿no?
Entonces, eso se le denomina visión artificial, pero pues ahí nos encontramos varios retos, ¿no? Dependiendo de la calidad de escritura o la calidad del escaneo o que no vaya a tener un sello o rayones la hoja. O sea, ese tipo de cosas son retos que algunas empresas se tienen que enfrentar. ¿Por qué? Porque después quieren hacer analítica sobre esos datos. Y el último es oído artificial. En oído artificial básicamente se involucra audio y videos. ¿Qué es lo que se hace? Por medio igual de algoritmos, pues podemos hacer que la tecnología traduzca o transcriba lo que esté en ese audio o en ese video para después explotarlo con palabras claves. Toda esta información, normalmente la arquitectura que se sugiere es una arquitectura, se le llama de 3 capas. ¿Por qué? Porque primero ponemos toda esa información dentro de un data lake. ¿Por qué un data lake? Porque el data lake nos da esa flexibilidad de poder almacenar información estructurada, como lo que les comentaba de archivos Excel, bases de datos ya columnares, o poder almacenar este tipo de información que no tiene una estructura aún. Entonces, cuando nosotros almacenamos en un data lake, podemos almacenar diversos formatos, hablando tanto de tipos de datos como de tipos de información y después darles un tratamiento. De hecho, ahí en la parte donde dice Data Hub es normalmente lo que se sugerimos y pues son prácticas generales. Primero se almacena todo dentro de un data lake y después viene la parte de curación del dato. La curación del dato va en diversos sentidos. Uno es el ejemplo que nos compartía Lynn, que pues por ejemplo, si la dirección viene incompleta con métodos de calidad de datos, podemos enriquecer esa dirección. O si el teléfono, validar que el teléfono sea válido o enriquecerlo, por ejemplo, agregando el ADA, validando que la estructura del teléfono y el contenido cuando lo marques, pues vaya a sonar. O bien viene la parte, digamos, un poquito más compleja, que es cuando ya tienes información que extrajiste de semiestructurado o de estructurarlo, darle un orden. Entonces, cuando estás hablando de que vamos a darle un orden a la información, es donde vienen los procesos un poquito más complejos porque pues tienes que hacer análisis semánticos, tienes que darle esa parte a la tecnología para que pueda hacer por nosotros esos análisis semánticos y darle un orden pues lógico o estructurado a la información. Entonces, en pocas palabras, pues una vez que tenemos el data lake, lo siguiente que se sugiere hacer es hacer esa curación del dato. ¿Para qué? Para darle sentido y homologar toda la información. No importa si vino de orígenes estructurados, semiestructurados o no estructurados. El objetivo es recabar y tener toda esa información lista para después poderlos explotar. Una vez que pasamos esta etapa de que ya sabemos que nuestra información es válida, por supuesto, dependiendo del caso de uso, pues será más rápido o más lento, pues pasamos a la parte de armonización de la información, donde básicamente lo que sugerimos es crear una fuente de autoridad. Por ejemplo, si vamos a hablar de datos de clientes, pues sabemos que lo más importante va a ser nombre o razón social, los datos de contacto asociados y tal vez pues la parte de las ventas o transacciones que se tengan con esos clientes. Entonces, dividir los rubros más importantes que tenemos y una vez que tenemos ya divididos esos rubros, aquí se desatan las dos pues, técnicas que podemos hacer dependiendo de nuestro objetivo final. El primero pues, es generar el modelo de datos para que un business intelligence, una herramienta de visualización, nos ayude a hacer el análisis prescriptivo, o sea, el análisis de los datos que tenemos, o bien generar un set de datos que puede ser explotado por otro tipo de herramientas como pues un RPA, una parte de asistente virtual o cualquier otro tipo de herramientas que podamos hacer, incluso APIs, para que el consumo se vaya ya hacia herramientas que necesitan la información ya curada. O bien, lo que también podemos hacer, que es la parte de abajo, la verdecita, nos podemos ir hacia la parte de ya hacer un minado de datos, ¿no? Que el minado de datos ya actualmente pues está en dos sentidos. El minado tradicional, donde ves qué pasó con la información, por qué pasó, y tratar de hacer estrategias para que no vuelva a suceder. O bien, ya implementar algoritmos de machine learning, redes neuronales, segmentación de clientes para que la información pues, tenga un sentido, ¿no? Y dejarle ese trabajo
o parte del trabajo a las máquinas para que nos ayuden a segmentar la información, nos ayuden con, dependiendo de cómo hayamos creado el algoritmo, a decir, este cliente pues a lo mejor es una alerta roja porque no le has hablado en cierto tiempo, o este cliente pues mejor ni siquiera le vendas, ¿no? Porque ya van 4 veces que queda mal con los pagos o no paga, ese tipo de cosas, dependiendo de los algoritmos que pongamos, que si bien se puede hacer de manera manual, pues ya teniendo la información en un tema de que pues, transaccional, es mucho más sencillo que las herramientas nos den ese tipo de respuestas y poder actuar en consecuencia de lo que tenemos. Y al final, pues básicamente las visualizaciones de lo que se usa los datos es para un BI, o sea, temas tipo Power BI, ClickSense o, bueno, Salesforce, diagonal Tableau u otros que nos ayudaran ya a consumir la información correcta, lo que nos dará como respuesta pues, que la información sea la más adecuada, ¿no? Sabemos que si ahí nos dice que tenemos de ventas 10 millones, pues sabemos que son 10 millones porque ya pasó por un proceso de curación, de validar la información para saber que al final ese dato es correcto sin tener que estarnos conectando directo hacia fuentes o tratando de manera manual la información. Lo mismo si quisiéramos usar algún robot para manipular la información, también lo podríamos hacer, así como los asistentes virtuales que, basados en catálogos ya con información tratada, podrían dar respuestas mucho más acertadas. Listo. Gracias, Adolfo. Entonces, como ven, ese es el esquema, digamos, del Data Warehouse, que es como que todo el componente. Yéndonos ya más hacia la particularidad, hablamos de los datos maestros, ¿no? Y como sabemos, adelante, Pete, los datos maestros son esos que nos vamos a ir encontrando en diferentes sistemas y aplicaciones, tanto externas como internas. Y aquí la gestión de datos es crucial, la gestión de datos maestros es crucial para garantizar la coherencia y la precisión, así como la integridad de los datos en la organización, porque pues se van compartiendo. ¿Nos apoyas con el siguiente slide, Pedro, por favor? Pero ahora hablemos de qué están buscando nuestros clientes y cómo se relacionan con estos datos maestros. Como saben, en un tema de retail, la experiencia es algo único. Entonces, personalizar la experiencia nos puede apoyar en cuanto a datos maestros a recopilar y analizar la información sobre preferencias, historial de compra que tienen los clientes y así ofrecer recomendaciones u ofertas personalizadas basado más o menos en su historial de consumo. También nos puede ayudar a tener información de producto detallada. ¿Qué buscamos ahorita? A mí, por ejemplo, me pasa que cuando estoy a punto de realizar una compra, siempre me voy pues por recomendaciones precisas, descripciones del producto y en cuanto más características tenga y reseñas, por ejemplo, y se queden almacenados en esos datos maestros, pues me va a proporcionar, facilitar a mí tomar una decisión. Y esta información puede compartirse tanto como para lo que está en línea como para lo que está en tienda. ¿Qué buscamos también? Pues que haya precios coherentes en todos los canales de compra. De esta manera, los datos maestros nos pueden ayudar a mantener una gestión de precios uniforme y actualizada en todas las plataformas que tengamos. Inventarios precisos, por ejemplo, un seguimiento real de existencias, donde pues mis compradores tengan una mejor experiencia de no contar con algún inventario vacío y estarlo pudiendo resurtir, pronosticar incluso si debo solicitar más pedidos hacia el proveedor, etcétera, ¿no? También contar con una gestión de pedidos eficiente, donde pueda estar informado en cada etapa de mi compra, pues en qué estado voy, ¿no? Y seguimiento de compras y recompensas. Al final, pues me puede ayudar también a crear programas de fidelización, de recompensas, entre otros. Y ahora, ¿cómo los datos de maestros me ayudan a solventar este dilema? Adelante, Adolfo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que se hace cuando estamos dividiendo esta información es dividirlo por temas o por datos maestros. Cuando hablamos de un dato maestro, básicamente nos referimos a información que no tiende a cambiar con respecto al tiempo. Digo, ejemplos muy sencillos, el nombre, ¿no? El nombre de una persona es un dato maestro porque, aunque sabemos que pues, por ley puedes ir a hacer un cambio de nombre o orden de apellidos, pues esto es algo que no es una regla común, ¿no? Entonces, eh, con esto empezamos con ustedes a definir cuáles van a ser esas entidades maestras que van a tener ese tipo de información para empezar a segmentar. Digo, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De productos, pues los famosos SKUs de los ítems, pues no tienden a de repente hoy ser
para un celular y mañana para un mouse, ¿no? Entonces, son cosas que se mantienen con respecto al tiempo y que necesitamos ver cómo se van comportando los datos satelitales, por ejemplo, las ventas de ese SKU, el tipo de clientes que lo consumen, ¿no? Entonces, empezamos a hacer esta segmentación, por ejemplo, de productos, clientes, ubicaciones, entidades, etcétera, para tener un orden lógico para poder explotar la información. Una vez que tenemos esta segmentación de cada una de las entidades, todas estas entidades no quiere decir que vayan a estar aisladas, sino el objetivo final es generar un flujo de información que nos ayude a la parte de calidad, que nos ayude a la parte de segmentar los datos y que al final toda esta información se pueda comunicar para llegar a un fin. Por ejemplo, de productos podemos pasarnos al dominio de precios y promociones, en donde pues podemos estar habilitando o viendo qué parte de esos productos tiene actualmente una promoción o qué parte de ese producto tuvo una promoción, cómo se comportó esa promoción derivada de ese producto, y ya podemos empezar a hacer análisis mucho más aterrizados o mucho más enfocados, pues para a lo mejor lanzar diferentes campañas o bien simplemente ver si ese producto es algo que pues está trayendo clientes potenciales, ¿no? O otros temas podemos ver, por ejemplo, en los temas de ubicación. Antes de generar la parte de datos maestros, sabemos que ya pasamos por la parte de verificar que la información que va a estar en ese repositorio maestro, pues sea válida al menos, ¿no? Sabemos que si el teléfono está ahí, que si lo marcamos, pues va a sonar. Sabemos que si queremos hacer todavía algún tipo de envío, a lo mejor para regalos de Navidad de clientes, ese tipo de cosas, sabemos que la dirección que está en ese repositorio pues es válida y que va a llegar, ¿no? Que no va a haber un rechazo por falta de información. Lo mismo para lo demás. Entonces, con esta certividad de que la información que está ahí es correcta y no solo a la aislada, sino que podemos traernos toda la información asociada de, mira, supimos que el cliente uno compró estos productos, pero lo compró otra vez cuando hubo una promoción o varias promociones. Entonces, sabemos que es un cliente recurrente en cuanto a promociones. Entonces, podemos hacer esas ligas y ya empezar a enfocar esfuerzos a los clientes que siempre compran cuando hay promociones, poderles mandar una campaña de correo o una notificación de celular, dependiendo cómo lo estemos teniendo. ¿Para qué? Pues para incentivar el uso de la información correcta y bueno, cosas que llegan a pasar, digo, David, todavía me ha pasado que luego te marcan y cuando contestas, en lugar de decirte, pues, por ejemplo, de género hombre, y luego me dicen, señora Adolfo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que de primera vista, cuando te dedicas a esa parte de las llamadas, pues llega a ser importante, ¿no? O tener el nombre correcto, que si te equivocas de nombre, pues normalmente, ¿qué es lo que hace el cliente? No, no soy yo y pues cuelga, ¿no? Entonces, dependiendo el caso de uso, es como vamos generando estas entidades y se le va dando un sentido, ¿no? Que son las reglas de negocio. Ya una vez que tiene ese sentido, empieza la explotación de información de diversas maneras, para enviar, para consultar, para predecir o simplemente para pues, utilizar el día a día una base que voy a estar hablando a los clientes o seguimientos puntuales de compras que hicieron, ese tipo de situaciones. Entonces, para eso nos ayudan los datos correctos y, por supuesto, pues, tener unas entidades eh, ya segmentadas. Adelante, Aline. Gracias, Adolfo. Entonces, en este sentido, podemos hablar también ya en un sentido de análisis de la información. Entonces, la gestión de datos maestros también nos ayuda a verificar tanto datos nuevos como datos históricos. Recordemos que muchas veces en el pasado o en las cosas que hemos hecho nos podemos dar cuenta, repetir algún caso de éxito o modificar algo que no nos haya resultado, incluso fusionarlas para que estos datos nos ayuden a predecir actividad futura. Puede ser un comportamiento del cliente, tendencias. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los modelos de implementación. ¿Nos apoyas con el siguiente slide, Pedro? Gracias. Entonces, para los modelos de implementación tenemos pues, varias etapas y pues, varios pasitos que tenemos que
que seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hacer pues este seguimiento de los datos es el qué puedo hacer con la información, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que el negocio dice, pues yo quiero empezar a mandar campañas a los clientes, ¿no? Pero pues vámonos como 2 o 3 pasos atrás, porque lo primero que tenemos que ver es la calidad de la información o si existe la información, ¿no? Por ahí luego tenemos algunas pláticas con algunos clientes donde quieren hacer cosas maravillosas con la tecnología que existe, pero desafortunadamente no cuentan con la información para poderlo hacer, ¿no? Y no estoy hablando siquiera de validez ni nada de eso, simplemente no tienen esos insumos para poder trabajar con la data. Entonces, es por ello que lo primero que debemos de hacer es, con los datos que yo tengo actualmente, y aquí no va a importar tanto el nivel de calidad, es qué es lo que podemos hacer. Para esto, normalmente lo que se hace es un perfil técnico. ¿Por qué un perfil técnico? Porque es el que se va a meter a ver la información, se va a meter a ver la entropía de la data para ver qué podemos rescatar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer sobre esta información. Una vez que se tiene eso, pues llegamos al siguiente paso, que es ¿por qué le llamamos posible caso de uso? Porque todavía es algo que está por probar, ¿no? Una vez que ya probamos, qué datos podemos utilizar, qué datos son factibles para llevar a cabo el resultado o la opción de negocio que se quiere, pues se crea una hipótesis, es pues, el método científico, se crea una hipótesis y se crea un posible caso de uso. Una vez que ese posible caso de uso se cabildea con los involucrados, con la área de negocio, mira, básicamente sí podemos hacer a lo mejor la vista 360 de los clientes, pero pues va a faltar información asociada como de redes sociales, porque eso actualmente no lo tenemos, ¿no? Entonces va a quedar muy limitada a datos de contacto tradicionales, teléfono, correo electrónico y posiblemente dirección. Entonces, una vez que se llega a ese consenso, pues, lo que sigue es validar el resultado, que básicamente lo único que hacemos es, se crea un set de información, pasa por todo el proceso que ya hemos platicado, por la parte de homologar, limpiar, la parte de darle un sentido a la información, y se corre un pequeño caso de uso. ¿Qué es un pequeño caso de uso? Básicamente lo que se corre es un pequeño algoritmo, donde lo que se pretende es que de una muestra, por ejemplo, de 1000 registros o 1000 clientes, nos dé un resultado. Ese resultado se valida con el área de negocio para ver si esa segmentación o esos resultados son factibles o son de alguna validez para el negocio, y si se llega a ese resultado de validez, pues pasamos a la última etapa, donde ya es formalizar la construcción del modelo. ¿Por qué es muy importante pasar por estas etapas? Muchas veces nos topamos pues, con clientes que ya quieren pasar a la parte del modelo de implementar inteligencia artificial, que nos marcan, oye, ya quiero implementar mi modelo de segmentación de clientes y aparte de la segmentación de clientes, quiero pues, implementar la validez validarle el riesgo de cada uno de los clientes, etcétera, ¿no? Pero cuando nos empezamos a preguntar si tienen lo básico, ¿no? Hay información, no es que pues eso no lo tenemos o está como muy disperso, ¿no? Entonces, es importante pasar por las etapas. ¿Para qué? Para que al final podamos garantizar un resultado, ¿no? No tal vez las expectativas en un inicio puedan ser muy altas y si se tienen todos los insumos, por supuesto que se puede realizar, pero si llegan a faltar insumos, si llegan a faltar datos, si llegan a faltar incluso poder de cómputo que de momento pues, no se puede invertir en procesamiento, pues algo se va a quedar corta la solución, ¿no? Entonces, pasando por estas etapas, obtenemos varios beneficios. El primero, saber si nuestro caso es factible. Si el caso es factible, sí se va a poder cumplir el 100%. Si no se puede cumplir el 100%, saber si a lo mejor se cumple al 70, 80, 90%, es funcional para el negocio. Entonces, en cualquiera de estas etapas podemos dar marcha atrás y volver a retomar desde el inicio de, a ver, vamos a definir caso de uso, vamos a definir qué podemos hacer con la información y al final, pues llegar a un caso que sea factible para el negocio sin aventarnos desde el inicio a la construcción. Entonces, arribita, en cada una de las etapas, pues tenemos aproximadamente el tiempo que lleva por casos. Por ejemplo, esto va a depender mucho de la complejidad del caso.
en donde incluso en la revisión de datos, si es algo muy complejo, pues podemos llevarnos a lo mejor el doble de 2 meses, pero normalmente es lo que nos podemos llevar, ¿no? En entender los datos, recabar caso de uso 1 mes, en hacer la hipótesis ya documental de por qué sí, por qué no, o cómo le podremos dar la vuelta, pues es un segundo mes. En la parte de validar el resultado de esa hipótesis, que es como una simulación. ¿Por qué simulación? Porque no vamos a trabajar con el total 3 meses. Y ya la parte final, que es la construcción, es la que lleva mucho más tiempo, ¿no? Dependiendo del caso de uso, puede ser muy rápido, de 1 mes, o puede ser hasta 6 meses. Entonces, para evitar, pues a lo mejor llevar 3 meses de trabajo, sugerimos pasar por estas etapas y pues así tanto la parte de negocio como la parte técnica, pues podrán estar tranquilos de qué es lo que sí vamos a lograr, qué no es lo que no vamos a lograr y no a los 4 meses llegar con sorpresas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la analítica, que hemos hablado mucho de que si haces tu dashboard, que si ya tiene los datos, etcétera, ¿no? Básicamente existen 4 niveles. Los primeros 2 es cuando tienes ya la información limpia y simplemente haces un análisis de qué es lo que pasó. Por ejemplo, la parte descriptiva, haces tu tablero del famoso tablero de ventas del año pasado y a lo mejor contra lo que va de este año, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues resulta que en julio del año pasado vendimos más bloqueador solar y en pues no le dimos tanto auge a eso y pues no vendimos tanto, ¿no? O sea, faltó un poco de marketing. Entonces, siempre se basa en qué es lo que pasó con la información que tuve. Ya después viene la parte de diagnóstico, que básicamente la parte de diagnóstico es, ¿por qué, no? Que es el ejemplo que les daba. Vendimos más, a este año vendimos menos. ¿Por qué? Se destinó menos presupuesto, se asumió que pues con las ventas del año pasado ya iba a ser algo fácil que los clientes iban a recordar, ¿no? Siempre es basado en en la información pasada. La parte de optimización, que es el nivel 3 y 4, ya estamos hablando de la parte de algoritmos predictivos. No necesariamente tiene que ser una parte de inteligencia artificial. Digo, ya hay herramientas, Power BI, Click, que tienen una parte de pronóstico ya integrado, donde, por ejemplo, basado, por supuesto, en las ventas que tuviste, puedes mover algunos factores de decir, si quiero llegar si el año pasado vendí 10 millones, ¿qué tendría que pasar para que yo vendiera 15 millones, ¿no? Entonces te va a dar una serie de pasos de, pues mira, si la vez pasada tuviste 5 campañas de marketing, pues ahora tendrías que tener 10, ¿no? Entonces las herramientas ya nos ayudan a hacer ese seguimiento, digo, todo basado en pronósticos, o bien, pues ya podemos llegar hacia los siguientes puntos, que es meter tecnología más avanzada, como lo es los algoritmos de Machine Learning, pues, para que nos dé un resultado más ad hoc al negocio. Entonces, esa es la parte predictiva. Y pues la parte final es cómo podemos conseguir un mejor resultado, ¿no? Que es una combinación de tecnología y personas. ¿Por qué? Porque si bien la tecnología nos puede decir, pues si quieres vender más, pues simplemente mete 15 campañas de marketing. Entonces, eso no quiere decir que pues vamos y le decimos, levantamos presupuesto y le decimos al de marketing, pues ahora vas a tener para 15 campañas, ¿no? Se tiene que llevar un trabajo previo de, pues, qué zonas son las que más nos ocurren, cuáles son los tipos de clientes, la famosa segmentación que llega a ser el equipo de marketing para enfocar todos esos esfuerzos o bien abrir a lo mejor hasta nuevo mercado en zonas donde no estén los productos para poder conseguir esos resultados. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar es combinar la tecnología, hacer que dé los insumos necesarios para nuestras áreas internas y de ahí pues poder desatar eh, estrategias que nos ayuden al resultado deseado. Listo. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, les compartimos este código QR a toda la audiencia
Recuerden que es para concursar por este assessment de arquitectura de datos. Simplemente hay que escanearlo, respondemos unas pequeñas preguntas que están en el formulario y el primero que responda será acreedor a este premio. Lo vamos a estar repitiendo, mostrando durante nuestra presentación. No se preocupen si en este momento no alcanzan a hacer el escaneo o a responder. Digo, nada más es para que lo tengan presente. De igual forma, ir formulando sus dudas. Recuerden que al final vamos a tener un pequeño espacio para poder tener preguntas y respuestas. Ahí nos va a apoyar totalmente Adolfo por la parte de toda la expertise a nivel técnico y por la parte a nivel teórico también nos va a poder apoyar Aline. Entonces, considérenlo, vayan formulando sus preguntas y pues vamos a continuar, Aline. Gracias, Pedro. Siguiendo nuestra agenda, vienen los casos de uso, ¿no? Particularmente los dos primeros de los que vamos a hablar. Algo que involucra los datos, pero tiene que ver también con el tema de automatización de procesos. Muchas veces como que infravaloramos la ejecución de lo que estamos haciendo, entonces a veces esto nos lleva a tener procesos repetitivos, incluso manejar software que de alguna manera pues ya no obedece a nuestras necesidades. Estamos creando procesos repetitivos y los dos primeros tienen que ver con automatización de procesos. Los otros dos, que son de abandono de clientes y operaciones fraudulentas, es un poco más con analítica y tendencia de datos. Y bueno, si nos apoyas con el siguiente slide, vamos a hablar de un caso particular que tenía que ver con un cliente cuyas metas, si las podemos ver del lado izquierdo, ¿cuáles eran mis metas? ¿No? Ellos tenían un tema de que necesitaban crecer el portafolio aproximadamente 10 veces. Entonces crearon una estrategia donde iban a implementar dropshipping, ¿no? Que es esto de ya no tener la parte de inventario, sino de directamente hacia un pedido del cliente, entonces se contactaba con el proveedor. ¿Qué pasaba, no? Que tenían una herramienta, pues que era súper engorroso hacer estos pedidos al cliente, ¿no? Ellos tenían que integrar ya tiendas e-commerce para que la experiencia unificada del cliente, pues les ayudara a tener una transaccionalidad muchísimo más rápida, ¿no? Pero aquí, hablando ya del proceso, pues era un proceso que estaba duplicando muchos pasos y era ineficiente para la codificación de productos porque pues se tenía que estar extrayendo el código de una fuente, pasarlo al proveedor, el tema de autorización. Entonces, esto alargaba muchísimo el proceso. Pues hablando de que estaban cambiando como ese arquetipo que tenían hacia dropshipping, ¿cómo lo resolvimos? La solución fue lanzar un portal de proveedor, aproximadamente 1,600 proveedores, que pues por el crecimiento de portafolio pues nos integraba muchísimos más participantes de los que ya soportaba la antigua plataforma. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Integrando un catálogo único de proveedores. Esto no solo fue pues como darlos de alta, sino tener todo un proceso de codificación y gestión eficiente para que en cuanto yo tuviera esa compra por parte del cliente, automáticamente se disparara mi proceso hacia el proveedor y yo pudiera tener esta transaccionalidad. ¿Cuáles fueron los beneficios? Estábamos hablando de que anteriormente hacer un pedido al proveedor pues nos llevaba 14 días y esto lo redujimos a 2 días. Entonces aquí ya tuvimos una gestión eficiente de los productos, simplificando procesos, reemplazando un sistema obsoleto y ya tenemos una sola vista del producto. Cabe mencionar que esto pues ya con herramientas que la empresa ya tenía, ¿no? Entonces, aquí les hablábamos muchas veces que del TCO, por ejemplo, hay que estar invirtiendo, pagar licencias, etcétera, cuando muchas veces pues ya tenemos particularmente temas, por ejemplo, con Microsoft 365, donde con herramientas de low code se puede llevar a cabo todo esto. ¿Nos apoyas, Pedro, con el siguiente slide? Gracias. Otro de los éxitos que tuvimos fue para una empresa que se dedicaba al giro de moda. Aquí el tema que teníamos que resolver era el time to market. La empresa tenía el tiempo de acelerar el tiempo, reducir el tiempo de lanzamiento de un producto, porque antes llevaba días, lo necesitaban en horas. Ahí esa información la tenían integrada con SAP para hacer la gestión de los productos. Y también tenían que ser actualizadas en el portal en tiempo real, porque no lo tenían, ¿no? Entonces tenían que estarlo haciendo pues de manera, digamos, manual, por así decirlo. Entonces, ¿cuál fue nuestra solución?
Aquí se optimizó un proceso de introducción de nuevos productos. Hubo una integración directa con SAP. Y, por ejemplo, aquí se publicaba en el portal, cada 15 minutos se iba actualizando los nuevos productos, se hacían correcciones, eliminaciones, para que los consumidores pues, pudieran tener esa información fresca y de primera mano, actualizada cada 15 minutos. Y también se generaron catálogos personalizados por cada región, porque pues recordemos que no es el mismo clima, no son las mismas tendencias, entonces así cada región pues podía tener la actualización de sus propios productos conforme a las necesidades que tenía el territorio. ¿Cuáles fueron los beneficios? Aquí el proceso de introducción de productos fue optimizado y las actualizaciones pues ya se tenían en tiempo real. También hubo un aumento significativo en conversiones, puesto que por ejemplo, ya cuando seleccionabas lo que querías, pues muchas veces no estaba, te digo, en stock o no estaba actualizado el producto, entonces esto produjo más ventas y también se pudo poner foco a las regiones que necesitaban más atención al tener esto ya de manera actualizada y automática, pudieron tener también un crecimiento. Si nos apoyas, Pedro, con la siguiente lámina, gracias. En esta lámina, por ejemplo, tenemos, son digo, ejemplos de un modelo de abandono de clientes. ¿Qué quiere decir? Basado en lo que hemos platicado, pues podríamos tener una segmentación de los tipos de clientes que podemos tener, ¿no? Perfilarlos. Entonces, están los clientes recurrentes que sabemos que año con año pues van a estar consumiendo nuestro producto. Imagínense una parte de seguros, ¿no? En donde tenemos esos clientes que pues o tienen o no emergencias, pero sabemos que año con año pues están consumiendo nuestro seguro, su seguro para auto, etcétera, ¿no? Entonces, esos son clientes que pues tienen un 80 o más porcentaje de volver a contratar nuestros productos. Después vienen los clientes que a lo mejor son clientes nuevos o clientes con los que se ha tenido algunos temas pues, de pagos o que no hubo una correcta comunicación, que son clientes que vale la pena pues estar hablando con ellos o estarles mandando algún tipo de promoción, pues para incentivar que sigan haciendo compras o consumos con nosotros. Y por último, están, digo, en este ejemplo, los clientes que pues, a lo mejor no están satisfechos con el servicio, clientes que pues, se quejaron y que ya incluso en llamada dijeron, pues ya no vuelvo a contratar con ustedes, ese tipo de cosas que pues aquí hay más opciones, ¿no? Pues dependiendo el rubro de la empresa sería a lo mejor enfocarnos en que sabemos que ese cliente se va a ir con la competencia y enfocarnos en generar mayor demanda para obtener nuevos clientes, o bien, para ciertos segmentos, cierto grupo de clientes que a lo mejor fue un cliente que era recurrente durante muchos años y después, pues hubo ahí un tema de confusión o de comunicación, eh, pues a lo mejor darle algún tipo de beneficio para que regrese, ¿no? Pero sabemos que la probabilidad, basado en la información que tenemos de que ese cliente nos vaya a contratar o se vaya con la competencia, pues es muy alta, ¿no? Que se vaya hacia otro lado. Pero esto nos ayudará a que los esfuerzos pues, los enfoquemos en los grupos de clientes que sabemos que son más prospectos a regresar con nosotros. La siguiente, por favor. Otro modelito que traemos, pues básicamente son operaciones fraudulentas. ¿Qué es lo que hacemos? Las herramientas, pues hacemos que clasifiquen y que entiendan cómo es una operación normal. Cuando una operación, o llámese, pues un depósito, un movimiento, una ubicación, o sea, varios aspectos que analizamos alrededor de la información y se sale ese espectro, por ejemplo, ahí tenemos en verde, pues todas las bolitas que se consideran normales, ¿no? Cuando se sale de ese espectro de normal, pues prácticamente se prende una alerta y se da por la herramienta un porcentaje de posibilidad de que se quiera hacer un movimiento fraudulento. Entonces, básicamente, a partir de ese momento de que las herramientas nos ayudan a identificar posibles operaciones fraudulentas, es cuando entra una persona pues, para verificar qué es lo que pasó. Por ejemplo, cuando te marcan, bueno, antes te marcaban los bancos para decirte, oye, pues es que se detectó un movimiento de 50,000 pesos en tu tarjeta, si fuiste tú, y entonces vienen este tipo de cosas, ¿no? Que ayudan tanto a los clientes como a nosotros, pues para identificar
cuáles operaciones tienen riesgo y en su momento pues, poder decidir si la operación es aceptada o no por la empresa. Entonces, a eso nos ayuda esta parte de segmentación. Le da siguiente, por favor. Entonces, para esta parte del manejo de datos, entonces, pues nosotros tenemos algunas ya rutinas creadas que hemos creado pues, con el conocimiento y con los proyectos que hemos implementado, que ayuda a la gestión y trazabilidad de los datos, ¿no? Que nos ayuda desde la parte de limpieza, nos ayuda a la parte de identificar duplicados y pues, esa información puede ser utilizada pues, para llenar un CRM, generar una vista 360 de los clientes, es decir, que el cliente qué información tiene alrededor y beneficio que le damos al cliente, pues es que en lugar de que el proyecto te lleve por 6 meses, pues te va a llevar la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque se empiezan a reutilizar componentes que pues, sabemos que la industria requiere, ¿no? Componentes, algoritmos, y esto pues nos eficienta el tiempo y por supuesto a los clientes les baja el costo y pues la parte de estar batallando, creando desde cero reglas. La siguiente. Y este es un pequeño video de lo que platicábamos al inicio, ¿no? En donde, pues, sabemos que existe cierto segmento de clientes que tiene la información en papel o después se digitaliza o se crean los famosos PDFs y se necesita tomar información de ahí. Entonces, con herramientas tecnológicas es posible tomar esa información y transformarla en información estructurada. Digo, aquí vemos un pequeño ejemplo donde seleccionamos cuáles son los datos que queremos del grupo de PDFs. Ya que seleccionamos esa información, pues la herramienta básicamente se encarga de transcribir la información hacia una parte estructurada. Ya que la tenemos estructurada, pues a partir de ahí ya podemos empezar a manejar la información, a aplicar reglas de enriquecimiento de calidad o simplemente explotarla en un BI. Entonces, hay herramientas que ya nos ayudan a esto y por supuesto ya lo hemos hecho con varios clientes. Y le das siguiente. Ahora, imaginemos que ustedes ya tienen su base. Le das siguiente, por favor, Pedro. Imaginemos que ustedes ya tienen su base de datos limpia, pero ¿cómo es el mantenimiento? Es decir, cada que tengo que correr los algoritmos o cómo le hago para mantener mi base limpia. Básicamente lo que hacemos es, podemos habilitar esos algoritmos en tiempo real de limpieza. ¿Para qué? Para que la información que capturan pues, los agentes o que capturan el mismo cliente pase por un proceso para identificar, para homologar la información, para identificar si ese cliente a lo mejor ya existía porque se registró 2 veces o llegó y no se acordaba de su número, o sea, todas las cosas que pasan, o simplemente pues dijo, voy a registrar otra vez, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a que la información que entre con la mayor calidad posible y estar evitando pues, temas de que a los 4 meses, pues otra vez ya tengo mi información mal, incompleta, etcétera. Entonces, lo que hacemos es habilitar todos los algoritmos que ya se implementaron en fases posteriores en tiempo real para que con los sistemas que ya se tienen actualmente de captura, pues simplemente pase por atrás por el backend el proceso de estandarización, de homologación de la información para poder mantener la base lo más limpia posible. Y ¿Nos apoyas en el siguiente? Aquí un ejemplo de cómo se ve pues, la información ya homologada, ¿no? Cómo la metieron después de aplicar las reglas, pues cómo sale, incluso enriquecida. La siguiente. Entonces, este es un ejemplo de cómo se identifica o cómo vamos identificando los errores o anomalías de los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se va marcando cuáles son los puntos que se identificaron para limpiar y en la parte de arriba es el antes del proceso de limpieza y abajo el después. ¿Qué es lo que cambió? Pues que tenemos la información homologada, que la información faltante se pudo enriquecer o actualizar basado en los catálogos que se tienen. Entonces, todos los procesos que pasan, pues lo que ayudan es a que la información esté lo más homologada posible para que pueda ser utilizada después.
y le das siguiente. También este es un pequeño, bueno, es un GIF, en donde, ¿qué hacemos ya con la información estructurada, validada, etcétera, ¿no? Lo que hacemos básicamente es que esa información se consolida y decidimos, y basado en algoritmos, tomamos el mejor dato. ¿Qué es el mejor dato? Que el dato más largo, a lo mejor una fuente de confianza, ¿no? Sabemos que nuestra fuente de confianza es el call center y tiene una base de datos de teléfonos, entonces los teléfonos que vamos a tomar van a ser de esa base. ¿Para qué? Para al final consolidar una vista como esta que se está viendo, donde tenga la mejor información de cada tipo de dato. Eso no quiere decir que no podamos consultar la otra, pero digamos que esta es la información más confiable basado en las reglas de negocio que pusimos. La siguiente. Básicamente esto nos permite tener ya la vista 360, ¿no? Que era lo que queríamos llegar. Y con esto concluimos nuestra presentación. Adelante, Pete. Muchas gracias, Aline, muchas gracias, Adolfo. Es súper interesante el tema, la verdad, logramos obtener bastante información. Nuevamente les comparto a la audiencia nuestro código QR para que puedan hacer su escaneo, contesten las preguntas y puedan hacerse acreedores a este assessment de arquitectura de datos. En paralelo, en lo que van haciendo este proceso, los invito a que nos compartan sus inquietudes, sus preguntas. Por aquí ya tenemos algunas. Vamos a aprovechar este espacio, Aline, Adolfo, para responder algunas de ellas. Nos preguntan, una pregunta va dirigida para Adolfo. ¿Cuánto tiempo lleva en promedio una implementación de un data warehouse? Adelante, Adolfo. Sí, depende mucho de las fuentes, pero pues el promedio va de los 3 a los 6 meses, dependiendo de la complejidad. Correcto. Nos está llegando otra pregunta, igualmente para ti, Adolfo. Nos preguntan, ¿puedo comenzar integrando solo algunas fuentes de datos? ¿Y cómo se aprovisiona el espacio para crecimiento en el futuro? Sí, de hecho, normalmente se sugiere que el caso de uso inicie por fuentes de datos aisladas, a lo mejor donde vienen tus clientes, y después ir creciendo de manera horizontal o vertical, por ejemplo, agregando más fuentes de clientes o agregando fuentes de productos que se comuniquen con los clientes. Y conforme se va creciendo, pues se va mencionando la infraestructura necesaria, ¿no? Si requerimos más espacio en disco, más procesamiento, o herramientas adicionales dependiendo de los casos de uso. Excelente, Adolfo. Nos preguntan, ¿la validación de datos se puede hacer desde cualquier base de datos? Igualmente va dirigida para ti, Adolfo. Sí, incluso motores nuevos como los motores NoSQL o validadores que tengan que ver con APIs, se puede hacer la validación como la mostramos. Excelente, excelente. Aline, nos llega una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido un caso de éxito para publicaciones de tableros? La verdad es que ahí hemos tenido varios, afortunadamente, pero esto tuvo que ver primero con temas de limpieza e integración incluso de fuentes. Y, por ejemplo, ahí teníamos una empresa que estaba haciendo conexiones directas hacia datos transaccionales. Entonces, ahí hubo problemas pues, de performance con la fuente de datos que tenían, que era el ERP. Entonces, lo que hicimos fue poner esta capa intermedia y de esta manera pudieron ser consumidos no en la misma sección. Entonces, logramos disminuir la latencia que tenía ya el performance del ERP. Excelente, Aline. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Parece que no tenemos más preguntas. No sé si la audiencia tiene alguna más que nos quiera compartir por medio de texto. Parece ser que terminamos con las preguntas. Bueno, pues de nuestra parte les agradecemos muchísimo la atención que nos brindaron hoy. Esperemos que haya sido de su total agrado este webinar. Muchas gracias, Aline, muchas gracias, Adolfo, y a la audiencia, pues nos vemos en la siguiente presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.